¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy tengo una oportunidad muy especial. Después de varios ires y venires logramos estar aquí frente a frente por este medio virtual. A quien tengo enfrente es autor de un libro que me llegó hace poco y lo devoré realmente en menos de una semanita porque me pareció que es un libro muy interesante y el tema me llama mucho la atención. Se llama Conocer la Apocalíptica Judía para descubrir el Apocalipsis. Desde España me está acompañando el día de hoy Rubén Bernal Pavón. Rubén, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por haberte bebido el libro. No, muy interesante, de verdad, hermano. La verdad, creo que tienes la facilidad de escribir de una forma comprensible un tema que yo sé que es sumamente complejo. Un poquito complicado y hacerlo asequible a la gente no resulta fácil. No, pues esta entrevista es parte de una serie que estamos culminando de entrevistas que gracias a la editorial CLIE pudimos tener este tipo de contactos y este interés de la editorial de sacar a flote desde una perspectiva un poco más centrada este tema del apocalipsis y de la apocalíptica y todo lo que se mueve alrededor de eso. Este es un libro que no es un comentario sobre Apocalipsis, sino es una explicación de cómo funciona la apocalíptica. Esto me parece una diferenciación importante, Rubén, si tú nos quieres explicar un poquito de qué se trata la apocalíptica en términos generales y también por qué es importante para nosotros, una persona de la iglesia, conocer este tema de la apocalíptica. Bueno, pues a ver, existe un montón de libros de tipo académico sobre el ámbito de la apocalíptica, ¿no? Y de hecho, en la bibliografía de mi libro menciono unos pocos de estos libros académicos. Pero es que yo veo la problemática que tiene es que este tipo de libros, por lo general, quedan siempre circunscritos en ese ámbito académico y muy alejados de las iglesias. No termina por aterrizar, ¿no?, en la gente normal, gente de a pie de nuestras comunidades, ¿no? Incluso permíteme decirlo, porque la pregunta que me has hecho es interesante. Yo diría que incluso es una temática a veces alejada de seminarios nuestros, ¿no?, que tienen un enfoque como más pragmático, ¿no? Tipo algunos institutos bíblicos no te digo que todos sean así, ¿no?, pero que los que tienen un énfasis más pragmático no se meten a fondo en estas cuestiones y siempre quedan como inquietudes en el aire. Yo mismo las he tenido y por eso forma parte de la iniciativa de ofrecer un libro de este tipo es porque yo tenía esa misma necesidad, ¿no? Entonces, pues, creo que bajo mi criterio era necesario ofrecer algo que pudiera acercar estos conocimientos a la gente de la iglesia, ¿no? A conocer un poquito qué es esto de la apocalíptica. Y luego relacionarlo con nuestro apocalipsis y con otros textos de la Biblia que son apocalípticos, ¿no? Y esto siempre pensando en esa inquietud en quienes, pues, desarrollan un servicio pastoral en la iglesia, pero también a cualquier creyente interesado, ¿no? Y como te digo, yo he intentado, porque nosotros que conocemos, ¿no? Pues nuestro Apocalipsis, el libro de Daniel, algunas secciones que tenemos en el Nuevo Testamento que también son de esta línea apocalíptica, pero falta que se pudiera relacionar con el precedente de la apocalíptica judía de la cual proviene, ¿no? Que además es un género que ya venía de tiempo, ¿no? Así que por ahí van un poco los tiros, hacer énfasis en esa relación. Yo me imagino que a lo mejor tú tienes una opinión que si quieres compartir, pero esa relación entre Apocalipsis y toda esa literatura anterior del mismo tipo, que quede manifiesto que Apocalipsis no sale de la nada, ¿no?
Y es una cuestión que yo echaba en falta en nuestro ámbito, y cuando digo nuestro ámbito me refiero al ámbito evangélico hispanohablante, ¿no? Ujú, La iglesia, yo pienso, y cuando digo la iglesia no me refiero tampoco ahí me refiero a la gente normal de nuestras comunidades, ¿no? Necesita conocer el origen de algunas expresiones del lenguaje, de simbolismo, de contexto que tenemos en Apocalipsis y en otros textos, ¿no? Y que lamentablemente se usan mal, ¿no? Y no te ujú, lo digo como un mal uso anecdótico, sin repercusión alguna, sino que algunos de esos malos usos y malas interpretaciones, mira, la verdad es que terminan haciendo daño a las personas de la ujú, comunidad, se traducen en una fe tóxica. ujú. Yo creo que tú, yo, cualquiera conocerá ejemplos de este tipo, ¿no? Sí, y Eh, literalmente, o sea, literalmente hay gente que le ha hecho daño, o sea, gente que no, que yo leí hace un tiempo que creo que fue en África o algo así, que gente leyendo un texto que pensaba que ya era el último tiempo, entonces se encerraron en una casa y terminaron incluso gente enferma, en fin, hay un montón de cosas que una mala interpretación lleva a una mala práctica, ¿no? Efectivamente. Y una mala práctica que te perjudica en la vida, en la tuya y en la gente con la que vives o en tu comunidad, ¿no? Porque el ejemplo que tú me estás poniendo es como de una iglesia, ¿no? De un grupo. En fin, y me comentabas también fuera de cámara tienes unos podcasts, ¿no? Que Ujú, de principio de la pandemia, ¿no? Que trataba también un poco de, de este asunto, ¿no? Por las reacciones que la gente tiene ujú, en cuanto a la lectura y la forma de interpretar ciertas cosas, que se deja llevar, ¿no? Por sensacionalismo y tal, con toda buena intención. Nos vamos a poner aquí ahora mismo a discutir la fe de las personas, pero que es bueno saber un poquito de estas cosas, ¿no? Mi libro está escrito pensando en la iglesia, porque amamos la iglesia, ¿no? Y queremos iglesias que sean sanas, que la fe de las personas sean sanas, que se ujú, pueda ser como mínimo un poquito de prudente, ¿no? ujú, Y tener esa esperanza cristiana que tenemos, pues, de una manera saludable, ¿no? mm, ujú. Eso, mira, a mí, yo te cuento de mi experiencia cómo entra el tema de la apocalíptica, porque yo estaba convencido, como creo que la mayoría de gente, que el único apocalipsis que existe en el universo es nuestro apocalipsis. Ujú, Yo entré por dos vías. Una, cuando Jesús está hablando como uno de estos discursos, creo que es, bueno, en Marcos y todo, y habla de la abominación desoladora. Yo ajá, me remití a Daniel, pero hay un texto en Macabeos que habla ujú, precisamente de cuando Antíoco Epífanes vino y ellos hacen mención explícita de la abominación desoladora. ujú, Entonces, mi profesor en ese momento me dijo, no solamente tienes que pensar en Daniel, sino que tienes que pensar en Macabeos. Y para mí fue como, ¿cómo así que Jesús está hablando de un libro apócrifo? Y bueno, todas estas cuestiones. Después me di cuenta que es que Jesús claro. es parte de una cultura, Jesús es parte de una historia, ¿no? Y este libro, como el de Macabeos, por ejemplo, Ujú, donde menciona todo esto, está impregnado en la historia de los israelitas y de hecho, mucho de la cultura apocalíptica o de la escritura apocalíptica se desarrolla precisamente en medio de estos periodos tan exactamente. Ujú, convulsos de tanta ujú, guerra, invasión y todo esto. Y la segunda parte que tú citas y ampliamente, o más bien casi que está una porción gigante de un libro aquí que es el de Enoch. Yo me di cuenta cuando en Judas, en el libro de Judas, un libro muy cortico en el Nuevo Testamento, hay ujú. una mención de el ángel Miguel recogiendo el cuerpo de Moisés. Y yo decía, pero eso no está en la Ajá, Biblia. O sea, ¿eso ajá, dónde está? Y cuando veo es que hay una tradición, que es la tradición de Enoch, que ajá, menciona esa historia. Para mí fue como un autor de la Biblia va a estar ujú, citando estos libros y entonces ahí me di cuenta de toda la riqueza de la sí, apocalíptica, o sea que ujú, no se dio en el vacío. Y obviamente cuando ya uno va al Apocalipsis de Juan, a mí me parece una obra literaria brillante porque ujú, no es solamente, lastimosamente, ahorita nos explicas un poquito de la apocalíptica, pero no es solamente como mirando hacia el futuro, porque mucha gente piensa que el apocalipsis es como
un mapa de cómo va a ser el futuro, entonces tenemos que adivinar los tiempos, las horas, y entonces si llega tal persona significa esto. Cuando el Apocalipsis más bien miras hacia atrás en la historia, se nutre extraordinariamente de textos del Antiguo Testamento, de Daniel, desarrolla conceptos que encontramos en Daniel, encontramos en Ezequiel, en fin, en tantos lugares, e incluso también como parte de la apocalíptica judía, de otros libros que aunque no están en la Biblia, son parte de la tradición de lo que tienen en mente esos autores. Y la verdad, a mí me parece que perdemos mucho del Apocalipsis cuando simplemente leemos y, bueno, ¿cuál es el caballo negro? Entonces, no, el caballo negro es tal. El Apocalipsis, el anticristo, aunque el Apocalipsis nunca usa la palabra anticristo, pero entonces el falso profeta es Putin, y por decir algún nombre, pero siempre ha habido uno. Entonces, creo que perdemos mucho de la riqueza, como tú dices, y lastimosamente, pues la gente de a pie se acostumbró a eso, ¿no? O sea, como hay muchas enseñanzas y como tú dices, quizás... Pero perjudica, perjudica porque al mismo tiempo tú mismo has valorado la riqueza que tiene el texto, ¿no? De cómo ese texto se puede disfrutar, porque tiene una belleza, tiene un contenido, pero yo sé de gente joven, de típico grupo de jóvenes de iglesia, que a base de tanto sensacionalismo, como los ejemplos que ponías, ¿no? Que si este es Putin, que si este no sé quién, que si... Al final terminan por tomarle manía o resultar un libro desagradable que no se lee o se lee muy superficialmente o no se hace apenas referencia, es como no se quiere tocar, no se quiere profundizar ahí debido a un mal uso que al final pues, lo único que hace es que al final te da una especie de rechazo, ¿no? Y es una pena, es una pena. No solamente pasa con eso, pasa con más libros de la Biblia, pero... Claro, no, es verdad. Y yo obviamente lo digo, no lo hacen, y yo creo, no lo hacen como con una idea mala o algo así por el estilo, sino que ha sido tanto de nuestra cultura evangélica leer el Apocalipsis de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí vino la enfermedad, entonces ahora sí, este es el último tiempo y siempre estamos en el último tiempo y no leemos el mensaje de lo que fue para su momento. Entonces, pues yo sé, Rubén, y tú lo dices en tu libro, que la apocalíptica es un tema muy amplio, obviamente, académicamente se ha escrito un montón, pero si tú nos pudieras decir cuáles son algunas características que debemos tener en cuenta cuando leemos la apocalíptica judía, y eso es importante aclararlo, que la apocalíptica judía en particular tiene ciertas diferencias con otras apocalípticas de otras culturas, ¿verdad? Pero si tú nos puedes decir, de pronto alguien quiere leer entonces mejor estos textos, ¿cuáles son algunas características que debe tener en cuenta al leer la apocalíptica judía? Sí, esta es una pregunta que me hace todo el mundo y en parte es un poquito comprometida también, porque, bueno, yo dedico un capítulo en el libro a esta cuestión y quien quiera se puede asomar para conocerlo. La cuestión respecto a este tema es que como las obras apocalípticas son a veces tan distintas unas de otras, que poner encima de la mesa, ¿no? unas características que sean comunes es complicado. Yo lo hago, yo trato de hacerlo y te voy a responder, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Siempre se cuela alguna una característica que a lo mejor es muy genérica realmente, pero que no llega a ser esencial del todo, porque ya te digo que esto es... Hay mucho campo dentro del mundo apocalíptico, ¿no? Azurmendi, que es un especialista al que hago mención muchas veces en mi libro, dice que hay desacuerdos entre los propios especialistas sobre cuáles son las características de la apocalíptica. Y te digo que la verdad es que el hombre no miente, ¿eh? Podríamos decir que en estos escritos apocalípticos hay, por lo general, bueno, una revelación, ¿no? Un tanto pintoresca, como ya sabemos, que viene dada por medio de un tipo de visión donde hay un sujeto, hay un visionario
al que se le muestra normalmente en los cielos, es como que asciende, va a los cielos, no sabemos el cómo, ¿no? Pero se le muestra alguna revelación. Y luego otro elemento así más o menos común es que a ese que está viendo aquello aparece un elemento auditivo, una voz, ¿no? Esa voz por lo general suele ser un ángel y va guiando al visionario, al que está teniendo esa experiencia, le va como explicando lo que está viendo, ¿no? Muchas veces el visionario es propiamente el destinatario de la visión, aunque también es muy común que se le dé la orden de que escriba lo que está viendo para que otras personas pues sean conocedores de esa revelación, ¿no? También, aunque esto es una cuestión de otra índole, ¿vale? No tiene nada que ver con... Pero te lo digo también porque como característico es, ¿no? Y además está muy extendido, es un elemento ya lo que es dentro de lo que es el escrito apocalíptico en sí mismo, y es que vienen firmados por un seudónimo, por un nombre, lo que diríamos nosotros para entender un nombre falso, ¿no? Sí. Es decir, la persona que escribe era del periodo, este tipo de literatura se desarrolla en el periodo del Segundo Templo, pues imagínate, alguien del periodo del Segundo Templo desarrolla su escrito, pero suele poner como protagonista o como autor de su texto a un profeta emblemático del pasado, ¿no? Y a esto se le suele llamar pseudoepigrafía, y esto es una cuestión tan características que a lo que es al conjunto, al cuerpo de este tipo de textos de esta literatura, se le conoce también como pseudoepigrafía o literatura pseudoepigráfica. Porque la verdad es que es algo muy, muy característico, ¿no? Entonces, para decir, en ese punto en concreto, digamos, cuando leemos el que se llama el libro de Enoch o algo así, no quiere decir que lo escribió el Enoch de Génesis, que no, de sino... ninguna manera, de ninguna manera. Que, ha llovido mucho, mucho. exactamente. Han pasado muchos cientos de años. Están usando el nombre de esta persona emblemática y todo para que cuando la comunidad lo lea, diga como, ah, bueno, o sea, es un nombre significativo para nosotros. Eso es importante aclarar del tema de la pseudoepigrafía. Luego también te encuentras textos que, bueno, en vez de Enoch es el nombre de algún otro profeta, ¿no? Y es que en parte hay cierta continuidad e interpretación, esto habría que decirlo entre comillas, de la literatura profética anterior, pero bueno, esto es un poco complejo, esto es como una especie de tira y afloja, porque hay continuidad o hay alusión a la literatura profética, pero al mismo tiempo también hay ruptura, cosa que también pasa a veces hacia la literatura sapiencial. Pero mira, mejor en esto no nos metemos porque creo que vamos a confundir un poco a los que nos oyen. Otra característica que te puedo decir, y lo que tenemos también en Apocalipsis, es el uso de secuencia o de cifra, enumeraciones, un lenguaje repetitivo, enumeraciones propiamente, listados, ¿no? Eso suele ser recurrente. Luego, los apocalípticos también generalmente son deterministas, es decir, piensan que Dios lo tiene todo fijado, ¿no? Dan cierto margen a veces a la libertad humana, pero ellos son muy pesimistas, porque ven el mundo que está fatal, por así decirlo, pero dentro de ese pesimismo ponen toda la esperanza al final de la historia, como que Dios tiene respuesta al final, ¿no? Y esa respuesta está fijada y no se va a mover, ¿no? Y que decirte, la apocalíptica tiene ese, como hablábamos al principio, tiene ese lenguaje, ¿no? Cargado de símbolos, de imágenes, que no podemos llegar nosotros y ponernos a interpretarlo literalmente, ¿no? Y que de hecho quienes estaban, bueno, en aquel tiempo pues estaban familiarizada la gente con ese tipo de lenguaje y lo entendían muy bien, ¿no? También hacías tú mismo una referencia a eso. Es que con este lenguaje, como había un contexto a veces de persecución o no de persecución directa, que muchas veces sí, pero otras veces de oposición sencillamente, pues se utilizaba como un lenguaje simbólico encubriendo pues, a los imperios, pues te los pinta como bestias, o a los enemigos, o al emperador de turno, ¿no?
te lo maquilla y con ese lenguaje simbólico para que nadie se dé por aludido, nada más que la gente de su grupito sepa de qué está hablando, ¿no? Es una literatura muchas veces viene en un contexto de más o menos como de clandestinidad, para entendernos, ¿no? Y por eso es críptica en el lenguaje. A veces se opone, porque es que ya te digo, hay tanta. Alguna de esta literatura pues se opone al poder del templo, como sería el caso de la que se hace en Qumran, o la que se conserva, o la que se ha conservado en Qumran, por parte de los habitantes de Qumran. Hay quien dice que son esenios, otro dice que son unos esenios muy particulares. Bueno, pues ellos se separan, como tú sabes, ¿no? Y entonces cuando aparece eso, ¿no? Esa oposición al templo, al sacerdocio que había quedado en Jerusalén y tal, y entonces pues utilizan esos símbolos, ¿no? Y luego hay otra literatura apocalíptica que simplemente se oponen al imperio invasor de turno, ¿no? Como los Seleucidas, que sí, Antíoco IV, ¿no? O luego después el Imperio Romano y tal, y te lo viene también oculto y desvelado con este tipo de lenguaje simbólico, ¿no? Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. De hecho, bueno, es que son muchas cosas, ¿eh? Sí, no, pero está perfecto porque, no, en serio, a mí me parece que esto es muy importante para tener en cuenta. El día de mañana una persona entra a Apocalipsis, lo empieza a leer y nuestro chip lastimosamente está como, por ejemplo, dicen que unas langostas que escupen fuego. No, esos son helicópteros que disparan. Entonces, sí. Pero no, o sea, es como si yo hace 10 años usara la palabra, o 20 años usara la palabra googlear, nadie la entendería porque no era su realidad. Pero hoy en día cualquier persona te dices, oye, googlea esto. Esa es una palabra que la gente entiende porque su contexto lo ha llevado a entender esos símbolos. Entonces, uno de los errores que nosotros cometemos es querer leer esos símbolos sin entender la historia y la riqueza de lo que ellos están viviendo en su momento. Y una cosa muy importante, y los que nos están escuchando pueden, desde la página web de la editorial, se pueden descargar un trocito del libro, y ahí aparece el prólogo de Justo González. Y Justo González, en ese prólogo, que ya digo que lo pueden descargar gratuitamente, ahí él habla de que, oye, el Apocalipsis no es solamente ahí como para el final de los tiempos, solamente para nuestra época, y ahí estás viendo un helicóptero como menciona, o estás viendo a Putin. No, esto es una literatura que ha servido a lo largo de toda la historia cristiana. Tiene mucho que decir a los cristianos de todos los tiempos, no solamente al final de la historia tal y como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces, es importante. Sí, eso me parece muy bueno porque, como tú decías ahorita, la gente llega a Apocalipsis y me parece aburridor, me parece aterrador. Hay gente que le tiene miedo a leer Apocalipsis porque dice, no, Dios mío, ¿cómo voy a leer eso, no? Y como tú decías, es muy pictóricas sus descripciones, entonces uno dice, no, y se le apareció y le dijo esto y sus ojos son de fuego, entonces nos va a consumir. Pero todas estas son descripciones que tienen una carga importante, o sea, algo bello que tú mencionas, no toda apocalíptica necesariamente nace en un contexto como de revolución o algo así, pero algo que yo puedo destacar del libro es que ese elemento de esperanza de una u otra manera que tiene la apocalíptica, como que en contextos muy complejos, es la forma del pueblo decir o de recordarse, bien sea a veces de una forma como determinista, pero yo también lo veo desde un punto de vista de esperanza, decir, no, o sea, esto no puede ser la última palabra, esto no puede ser la última palabra, o sea, hay algo más, hay alguien más. Confías en la justicia de Dios. Exactamente. Exactamente. Y a mí eso me parece que es sumamente relevante, o sea, no es que vaya a haber injusticia, es que ha habido y sigue habiendo injusticia y de una u otra forma es parte de la fe, es decir,
como, hombre, Dios sí nos está mirando, o sea, Dios está atento a esto y de una u otra forma el apocalipsis, creo que precisamente, pues significa, apocalipsis significa revelar y a veces nosotros pensamos que es revelación de una descripción del futuro, pero yo lo veo como una revelación de una forma de decirte, oye, es que esta no es toda la realidad, estas no son todas las cosas. Hay una escena muy bonita que creo que es el epicentro en Apocalipsis propiamente, cuando Juan está teniendo esta visión del trono y todo lo demás, y le entrega el rollo, y nadie es digno de abrir el rollo. Juan se pone a llorar, pero aparece alguien que sí es digno, que es el cordero que ha sido sacrificado. Y el rollo, pues seguro entiendo, me corregirá si no es así, pero el rollo era un símbolo muy importante de poderío, ¿sí? Como que incluso hay estatuas que muestran a emperadores con rollos en sus manos porque son como los dueños de la historia y quien ose abrir un rollo que tiene el emperador en su mano, pues muere, o sea, el único digno es ese. Entonces, ese símbolo es una forma de Juan decir, hay alguien que está en el control de la historia, Exacto. no es el imperio de turno. Entonces, y eso es algo muy bonito porque no es algo que va a pasar, o sea, no es como que a Dios se le salió la historia de las manos hasta que ocurra el apocalipsis, no, o sea, es como una Pero forma de decir, aquí hay una esperanza de que estoy de Dios... acuerdo contigo, solo que hay una distinción muy interesante. Por Y es favor. que tú, estábamos hablando de la apocalíptica, ¿no? Ujú. Y que es verdad que es una literatura de esperanza, de consuelo y tal, pero tú has metido algo que es clave, que es principal, y es que tú ya has hablado de lo que es la apocalíptica cristiana, desde el punto de vista cristiano, y es que Mm, ese cordero ya ha aparecido en la historia. Ahí hay una cosa clave que distingue la literatura cristiana apocalíptica de la literatura apocalíptica judía, sin ok, Cristo. Y es que muy nosotros bien. creemos que el Mesías ya ha venido. El Mesías, la palabra de Dios, digamos, ya se ha pronunciado en el Mesías. Sabemos quién Claro, es ese cordero, ¿no? Y sí, muy nosotros bien. confiamos en el cordero. No esperamos al fin de la historia en esa esperanza, sino que ese fin de la historia ya se ha adelantado en Jesucristo. Entonces, Mm, ahí hay una cosa que es, bueno, para nosotros es preciosa y fundamental y que además es una diferencia muy importante con respecto al resto de la apocalíptica judía, que toda la esperanza, todo el consuelo y tal, es volcándolo al final de la historia. Nosotros tenemos ese final empezado ya, ¿no? no, pero eso que me dices, eso, gracias por esa distinción, esa aclaración que es buenísimo porque es ver a Jesús también como la clave hermenéutica, en el sentido de Uh-huh. que ahora ya interpretamos la historia a la luz de esta persona, de la aparición del Mesías, Uh-huh. y eso cambia nuestra comprensión de la historia y de la realidad. Eso me parece muy interesante porque digamos que tomamos elementos esenciales de la apocalíptica judía, pero una diferenciación evidentemente no menor es que nosotros ya creemos que el Mesías ha venido, Uh-huh. ¿sí? Entonces, esa distinción me parece muy importante y muy útil. Rubén, ¿cómo entonces, por ejemplo, todo esto que nos has mencionado de la apocalíptica judía, hay de verdad muchos textos que uno incluso hoy, gracias a Dios por el Internet, uno puede buscar y tú puedes leer el Apocalipsis Uh-huh. sí, puedes leer el libro de Enoch, lo buscas y lo Ajá. descargas y te lo lees si quieres. Uh-huh. Sí. ¿Cómo crees que al leer y entender un poco mejor esta apocalíptica judía, qué crees que vamos a encontrar de nuevo en Apocalipsis? ¿Sí me explico? O sea, alguien que leía el Apocalipsis como encontrando un mapa del futuro y Uh-huh. ahora se encuentra con esta realidad de la apocalíptica judía y empieza como a mirarla y vuelve a leer Ajá. Apocalipsis, Sí. ¿qué crees que va a ver de nuevo? ¿Qué Ajá. crees que va a encontrar de nuevo al leer un libro como Apocalipsis? Esta pregunta realmente es muy bonita, ¿no? Eh, bueno, mi libro tiene, el título es Conocer la apocalíptica judía para descubrir el apocalipsis. Vale, sí, pero tiene otro subtítulo que es Similitudes y diferencias. Una de las diferencias acabamos de mencionarla hace un momento, ¿no? Y Ujú. diferencia fundamental. Digamos, las diferencias son lo más significativo para nosotros porque ya estamos hablando de Cristo, ¿no? Eh,
Pero, claro, antes de descubrir esa diferencia que la marca Cristo, digamos, necesitamos también comprender un poco las similitudes que nos van a ayudar en nuestra lectura, ¿no? Es que, como venimos diciendo, comprender que Apocalipsis sigue un legado literario que existía ya por centurias, ¿no? Y que tiene sus propios patrones para acercarte al texto. Entonces, ya nada más que por eso, oye, ¿no? Creo que la gente que sepa un poquito de estas cosas va a estar un poquito más alerta, va a tener otra riqueza en su aproximación bíblica, ¿no? Ujú. Con toda la literatura apocalíptica judía, hemos dicho que comparte un lenguaje simbólico, ¿no? Nuestro Apocalipsis comparte también un contexto de oposición y persecución. Bueno, que esta persecución a lo mejor habría que matizarla y tal, pero emplea el típico uso de las visiones, que también es una característica, ¿no? de la apocalíptica, pues ahí la tenemos, ¿no? Entonces tú vas leyendo en tu lectura, vas descubriendo cosas que ya existían de antes, ¿no? Está empleando un uso de elementos, de símbolos que se reutilizan o expresiones de texto no canónicos, como decíamos antes, como los del ciclo de Enoch, ¿no? Que aquí aparece de nuevo la forma de hablar, la forma de expresarse. Oye, y esto no nos tiene que asustar, ¿eh? Ni nos tiene que poner en ningún tipo de desafío con nuestras distintas o diversas, cada cual tendrá la suya, ¿no? Las teorías de la inspiración de la Biblia, ni nada de esto, no tiene que nadie sentirse amenazado, ¿no? Y tampoco es que yo, por ejemplo, esté dándole ningún uso canónico a este tipo de textos que no aparecen en la Biblia, ¿no? Pero que, no sé, creo que es importante, ¿no? Sí. Y Apocalipsis no solamente bebe de alguna forma de estos elementos de libros que no son canónicos, bebe, tú lo comentabas, bebe muchísimo del Antiguo Testamento, pero un porrón, un montón, ¿no? Y del libro de Daniel, evidentemente, ¿no? Luego hay elementos que también, antes te comentaba lo de escribe, ¿no? Eso que aparece en la literatura apocalíptica, la orden de que se le diga al vidente, escribe tal cosa, ¿no? Lo que estás viendo. Bueno, pues eso lo tenemos en Apocalipsis, lo tenemos en el versículo 11 del capítulo 1, lo tenemos también en el versículo 5 del capítulo 21, ¿no? Ahí Juan debe escribir lo que está viendo, ¿no? Y también, fíjate, tú mismo antes me hablabas del trono de Dios, ¿no? Las expresiones del trono de Dios, que es verdad, venga, de acuerdo, se encuentran en Isaías 6, pero están muy trabajadas en el libro de Enoch, que tú hacías referencia, y aquí en Apocalipsis pues reaparecen, ¿no? Nos la encontramos, ya vemos que hay un uso ahí que es, no sé, forma parte del mismo universo simbólico, de la misma forma de expresar las cosas, la idea de los libros sellados, y es que al final tú mismo has ido diciendo un montón de cosas, ¿no? Y también creo que es importante, ojo, para las personas, al lector sencillo, lector o lectora que se quiera aproximar al Apocalipsis y se encuentra todo este lenguaje cataclísmico, ¿verdad? De sucesos, eso es muy recurrente en la literatura apocalíptica y por lo tanto, mi invitación a quien nos está escuchando es que se tome con prudencia, que no se interprete ahí como si fuese literal. Otra cuestión es ese paralelo que encontramos de las estrellas y los ángeles, como si fuesen prácticamente un sinónimo. Eso lo tenemos en Apocalipsis. Yo sé que muchos lectores no se dan cuenta, pero eso está, ¿no? Y de hecho también está en el Antiguo Testamento. Pero en la literatura apocalíptica en general se hace mucha alusión a eso de los ángeles, las estrellas y los ángeles como si fuesen lo mismo. Y en el ciclo enóquico aparece muchísimo. Ese castigo de Satanás por 1000 años, ¿no? Tiene una forma de narrarse, una forma de expresarse
parecida al castigo de los ángeles que también vemos en Enoc, ¿no? Ujú. Yo creo, no sé, si quieres tú también me puedes dar tu opinión. Yo creo que mi libro parece que, no sé, me siento como... Me da un poco de vergüenza hablar así, aludir tanto a mi libro, pero es que tampoco conozco otros libros que sean del mismo estilo. Pero creo que lo interesante es que funciona como una herramienta para que la gente pueda descubrir las semejanzas, pero también las diferencias cuando tú estudias Apocalipsis, ¿no? Ujú. Y por eso mismo también mi libro incluye una versión o sea, del libro de Enoch, ¿no? Sí. Y con un montón de comentarios, ¿no? Es básicamente como una versión comentada para que, no sé, que no pretende ser exhaustivo, sino que sirva también eso de herramienta que la gente pueda hacer sus propios descubrimientos, pero que también sea un poquito de guía, ¿no? Yo Ujú. tampoco te creas que pretendo que nadie se escandalice, al contrario, lo que quiero es que la gente saque ideas pues más claras, ¿no? Que le pueda ayudar, que le pueda servir, ¿no? Sí. Y eso a mí, Rubén, pues creo que es una buena forma de ir aterrizando esta charla, es que de ninguna manera, y no lo siento así, y de verdad a mí eso me parece muy, muy bueno, porque a veces hay ciertos autores que uno lee que tienen la controversia como su motor. Y está bien, o sea, es su forma de hacer las cosas, como que quiero romper el status quo y a veces necesitamos gente así, ¿no? Ujú. Pero de ninguna manera yo honestamente percibo eso en tu libro, sino simplemente decir como, no vienes aquí con la idea de decirle a la gente, no, ustedes, todo está mal, ahora vengan, esta es la verdad absoluta, Sí, no, que va, sino, no. sino como tú dices, vean, ¿qué tal si leemos el Apocalipsis de esta manera? Y no es ser menos fieles a la lectura del texto bíblico, al contrario, es querer ser precisamente fieles a la lectura del texto bíblico. O sea, si tomamos literalmente algo que es literario o simbólico, no estamos siendo fieles al texto bíblico. Es que a veces pensamos como que todo, si no es al pie de la letra, no, es que precisamente esto tiene un simbolismo, esto, o sea, alguna vez creo que precisamente se lo leí a Justo González. Ajá. Él decía, la vid verdadera, Jesús, en Juan capítulo 15, eso evidentemente es una metáfora. Si tú no lo lees como una metáfora, no estás siendo fiel al texto Claro, bíblico. Si te lo piensas pones que como Jesús algo, es una parra que sí, echa uvas y, entonces, ¿qué ¿no? hace? Jesús le salen uvas por las axilas. ¿O qué? No, no, Sí. eso que estás haciendo es respetando el texto bíblico. Exacto. Entonces, esto tiene unos cánones que nos ayudan mucho a leer el texto y agregaría, Rubén, obviamente, esto sería obviamente otro episodio del podcast, el tema de la inspiración divina y todo, pero algo Ajá. que me ayuda a ver esto es que también tenemos mucho el preconcepto de que la inspiración divina era una especie de dictado, de que Dios Ujú. se llevaba por allá a una Sí. persona y le decía, bueno, escriba esto y toda la cuestión, pero la inspiración también se dio, también no, se dio con personas reales que Ujú. tenían un trasfondo cultural, que tenían un Efectivamente. estilo literario. No es lo mismo leer el Apocalipsis en el Nuevo Testamento que leer el libro de Daniel. Ujú. Obviamente guardan recursos similares y todo Ujú. esto. No es lo mismo leer el Evangelio de Mateo que el Evangelio de Marcos, que Dios se Ujú. reveló, pero respetando la personalidad Sí. de cada autor. Incluso podríamos tratar el tema de los géneros literarios. No es lo mismo cuando tú estás en una crónica, ¿no? Que se está narrando, a cuando tú estás en un texto de lenguaje poético, como un salmo, ¿no? Claro. O sea, la inspiración ahí va de otra manera. O estos salmos en el que el salmista está expresando sus deseos de venganza, oye, y lo Ujú. está haciendo a corazón abierto delante de Dios, no se lo está ocultando, sino que le está diciendo, y la venganza no es un modelo para nuestra vida cristiana, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ahí está en la escritura. Son Ujú. cuestiones para ir meditando, para decir, oye, eh, ¿cómo entendemos la inspiración? Que no es todo de la misma forma, y no sé, hay que tener un poquito de sutileza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Rubén, creo que hemos cubierto un excelente terreno con esta conversación. Nuevamente, de verdad, invitarlos para que aquellos que deseen conocer más puedan acercarse a este libro, buscarlo. Créanme que es una herramienta para quienes
quieren profundizar más en este tema de la apocalíptica, en conocer mejor el libro de Apocalipsis con estos trasfondos. Rubén, de verdad creo que nos has dado una muy buena herramienta, hermano. Te felicito por tu trabajo y pues agradecerte por este espacio compartido aquí en el podcast. Gracias a ti por invitarme. Bueno, una cosa que sí, no, sigue. quería decirte también, porque hay gente como que le preocupa un poco qué va a descubrir en el libro y me preguntan de cuál es mi postura escatológica, si yo me meto en alguna, y la verdad es que no entro ahí. Digamos que es como un primer paso previo a que la gente tenga sus diversas posiciones, ¿no? Sí. Sí, no, está bien, exacto, que no vayan con la expectativa de si es dispensacionalista, no, Exacto, esa es la discusión, no es esa la discusión. Muy bien, pues Rubén, nuevamente mil gracias por este espacio, espero que nos podamos algún momento encontrar y tomar un café presencialmente, hermano. Ojalá, Dios quiera. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, nos escuchamos en un próximo episodio y les enviamos un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.